Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo 3 sobre la reforma laboral, las pláticas virtuales sobre la reforma laboral. Y en esta ocasión, para este módulo 3, hablaremos sobre la adecuación de estatutos y de otras obligaciones obrero-patronales en el marco de la nueva reforma laboral. Para la presentación de este módulo, nos acompaña en este día Manuel García Urrutia. Él es director general de capacitación y concertación aquí en la Secretaría del Trabajo y es una persona que ha estado muy involucrada en el proceso de implementación de la reforma y también muy involucrado en todo lo que es el mundo laboral y sindical mexicano desde hace muchísimo tiempo. Damos la bienvenida al maestro Manuel García Urrutia, no sin antes recordarles que estamos recibiendo todas las preguntas que puedan tener a partir de esta plática a través del chat o bien al correo electrónico orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Asimismo, les informamos que este módulo, así como los demás que vayamos actualizando y realizando, estarán disponibles para consulta de cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, en nuestro micrositio reformalaboral.stps.gov.mx. Muy bien, entonces damos la bienvenida al maestro Manuel García Urrutia. Muy buenos días, Manuel, muchísimo gusto saludarte. Buenos días, Esteban, qué gusto saludarte, saludar a la audiencia y agradecer que nos sigan. Muchas gracias, Manuel. Pues empecemos con una de las preguntas que más nos han realizado en las pláticas que tuvimos a principios de año a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles son las nuevas obligaciones o las nuevas responsabilidades que establece esta reforma laboral para los sindicatos y para los empleadores? Bueno, como tú sabes, hay artículos de la ley que se refieren precisamente a las obligaciones de los trabajadores y a las obligaciones de los empresarios o de los empleadores. Pero las que se destacan por ser precisamente nuevas en la lógica del nuevo modelo laboral está la modificación a los estatutos sindicales, donde la ley daba en un transitorio, el 23º, la posibilidad de hacerlo en 240 días hábiles que se vencían el 9 de abril. La modificación estatutaria es fundamentalmente incorporando un procedimiento democrático para la elección de las directivas sindicales, ya sean las nacionales y las seccionales en los sindicatos que tengan esa característica. Y también había que incorporar, y eso la ley daba un año, de acuerdo al transitorio 22º, una serie de consultas. Quizá la más importante tenga que ver con la consulta a las negociaciones que se hacen con los patrones derivados del contrato colectivo. Esas negociaciones, los convenios que se celebren, el convenio tiene el contrato colectivo nuevo o que se acuerde con la empresa, tiene que ponerse a consulta de la base antes de que sea depositado ante la autoridad laboral. Eso también es una nueva responsabilidad y repito, se daba un año que se contaba a partir del 1 de mayo que se promulga la ley en el diario oficial y se vence este 1 de mayo próximo. Otra obligación importantísima es la legitimación de los contratos colectivos, que tú lo sabes perfectamente, tanto el TECMEC como la propia ley nos obliga a los sindicatos a que legitimen por única vez los contratos colectivos existentes. O sea, los contratos que ya existen tienen que hacerse una consulta con el aval de la autoridad o a través de un notario para que se constate que los trabajadores conocen el contrato colectivo y están de acuerdo con su contenido. Esto se hace por tratar de acabar con los contratos de simulación o los contratos de protección que muchas veces los trabajadores ni siquiera saben que existen. Entonces, esto es una obligación que tiene la ley en un transitorio también, el 23º, para tratar de legitimarlos. Básicamente, yo diría que las obligaciones sindicales son estas tres las más importantes. Del lado empresarial, quizá la obligación más importante tenga que ver con
la entrega del ejemplar del contrato colectivo que se tiene que hacer tanto para la legitimación de los contratos existentes como cada vez que haya una negociación integral del contrato, hay que darle a los trabajadores un ejemplar impreso para que conozcan cuáles van a ser sus derechos, sus responsabilidades en términos de los nuevos contratos colectivos. Esa es una obligación fundamental. Otra es apoyar a los sindicatos y a la propia autoridad de la difusión de convocatorias que se tendrán que hacer para la elección sindical, para la realización de consultas, para distintos trámites donde el sindicato tendrá que, o la autoridad tendrá que consultar a las bases, a los agremiados a un sindicato sobre temas que ya te señalaba, la elección, la consulta, la legitimación, etcétera. Y también hay que informar a la autoridad, bueno, eso ya lo sabemos, la elaboración de un protocolo que se tiene que hacer con los trabajadores. Este protocolo busca eliminar la discriminación, el acoso, la violencia, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Esta es una obligación que está en el artículo que se refiere precisamente a las obligaciones patronales. El nuevo modelo laboral busca erradicar totalmente la violencia y el acoso, que es a veces una práctica que no quisiéramos que se diera, pero se da dentro de los estructuras, dentro de las fuentes laborales. Por eso, e incluso dentro de las sindicales, por eso es un elemento importante tratar de erradicarlo y la idea de que existan estos protocolos. Algo más tendría que ver con los descuentos a las cuotas sindicales que se hacen por parte de los patrones. Ya estaba en la ley, simplemente ahora se añade que también hay la obligación de que cuando un trabajador se separa de un sindicato y diga que ya no quiere que le descuenten cuotas, el patrón deje de hacerlo, ¿no? Son algunas de las, vamos a decir, obligaciones más relevantes que existen en la ley. También hay prohibiciones, pero estas prohibiciones tienen que ver sobre todo con la necesidad de acabar con la simulación en la materia laboral, en las relaciones laborales. Entonces, por ejemplo, a los sindicatos se les prohíbe participar en esquemas que sirvan para que el patrón evada responsabilidades. Hay veces que los sindicatos se prestan a hacer maniobras, por ejemplo, emplazaban de manera permanente a las empresas a huelga para suspender obligaciones de carácter fiscal o de pago de algunas obligaciones. Otras veces hacen incluso labor de outsourcing para también evitar que se cumplan responsabilidades, pero ya está prohibido por la ley que se presten a estas tipo de maniobras los sindicatos. También a ejercer actos de violencia, como ya lo señalaba, contra las y los trabajadores, simular también consultas, ¿no? Hemos visto y ha sido a veces una práctica de algunos sindicatos, no de todos afortunadamente, ni de la mayoría, pero algunos simulan elecciones y simulan reuniones, asambleas para poder cumplir obligaciones legales, y esto es una práctica que también está prohibida, y eso a riesgo de perder el registro sindical por una práctica de este tipo. Obstaculizar la participación de los trabajadores y cometer actos de extorsión, que eso también era una práctica de algunos sindicatos que emplazaban a huelga con el simple propósito de extorsionar a las empresas como si fuera derecho de piso, como lo hacen muchos de los carteles del crimen organizado, pero aquí con toma de nota, y eso está prohibido, y eso también se castiga con la pérdida del contrato colectivo. Eso es importante. Para la parte de los patrones, la obligación o la prohibición más importante, perdón, tiene que ver con la injerencia en la vida sindical, con la no injerencia. Tanto el convenio 98, el 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y en la ley de manera muy explícita, señala que está prohibido meterse en la vida de los sindicatos, meterse para afiliarlos a un sindicato o hacer que se desafilien. En México hay patrones que estaban acostumbrados a poner el sindicato de su gusto, el que fuera de su agrado y no el que representara verdaderamente a los trabajadores. Ahora esto no podrá ser así porque los trabajadores tienen el derecho a escoger, a elegir, a organizar sus propios sindicatos sin la injerencia patronal. También cualquier acto de control o de injerencia en la vida del sindicato y al derecho de decidir de los trabajadores está prohibido también ya de manera muy concreta dentro de la propia Ley Federal del Trabajo.
Muchas gracias, estimado Manuel. Pues tocaste temas muy importantes y muy interesantes sobre las nuevas obligaciones obrero-patronales. Y yo me quisiera detener en el tema específico de la adecuación de estatutos, que es uno de los que más surgen también por parte de los sectores, ¿no? Hay muchas dudas, sobre todo en lo que hace a las disposiciones específicas que por ley deben incorporar en sus estatutos a través de las asambleas y también la cuestión de, bueno, ¿qué pasa si un sindicato no adecúa sus estatutos y vence el plazo que la ley establece para hacerlo? Entonces, esas serían las preguntas que yo te harían. Disposiciones específicas que deben incorporarse en los estatutos sindicales y consecuencias en caso de que vence el plazo para adecuar los estatutos y los sindicatos no lo hayan hecho. Ya, mira, es una pregunta que es de alguna manera la columna vertebral del tema de este día. Y algunos sindicatos, hay que decirlo, ya lo tienen establecido históricamente en sus contratos y así es como eligen a sus direcciones sindicales, pero una gran mayoría no, sobre todo algunos sindicatos que estaban acostumbrados a elegir a través de congresos o a sus dirigentes sindicales o que lo hacían de manera indirecta. El procedimiento es sencillo en realidad. Está establecido en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Lo primero que hay que hacer, y fíjate si no, y los que me escuchan o nos escuchan, podrán saber si en sus estatutos hay disposiciones de este tipo, es primero elaborar una convocatoria. La convocatoria, como sabemos, es una convocatoria que tiene que decir qué es lo que se va a celebrar, cuándo se va a celebrar, en qué lugar, qué cargos están en juego, cuáles son los requisitos, cómo se registra uno, las formas que se van a promocionar o hacer su propaganda a las planillas, cómo se va a votar, etcétera. Todo eso se establece en una convocatoria. Entonces, lo que el estatuto tiene que incluir es que se hará una convocatoria cuando existe el proceso electoral para elegir sus dirigencias sindicales o sus dirigencias seccionales. Luego, esta convocatoria hay que publicarla en los lugares donde los trabajadores acuden a trabajar o en el local sindical o en lugares de mayor afluencia. Y aquí es uno de los puntos donde es importante el apoyo de la empresa para que el sindicato pueda pegar estas convocatorias y sean del conocimiento de todos los trabajadores. Hay también la necesidad de crear una instancia colegiada, una comisión electoral que se encargue de llevar a cabo el procedimiento. Esta comisión electoral será la responsable de aplicar los señalamientos que dicen en la convocatoria y el propio procedimiento para que se pueda votar. Hay que integrar un padrón, esto es importantísimo, un padrón de las personas que van a poder votar, de los hombres, mujeres del sindicato que tienen derecho a voto. Ya sea porque serán agremiados, porque cumplen las obligaciones estatutarias, pero este padrón es clave y la ley misma dice que 3 días antes del proceso electoral se debe publicar de la misma manera que la convocatoria, de manera pública, amplia, para que los trabajadores se vean ahí y puedan saber que tienen derecho a voto sin ningún problema o puedan con oportunidad ante la comisión electoral aclarar cualquier cuestión que pudiera establecerse como contingente. También se tiene que establecer un procedimiento para votar. Es decir, si se va a hacer con unas mamparas, en qué lugares, de qué hora a qué hora, si se va a presentar la credencial de elector, la identificación que da el sindicato, la identificación de la empresa, en fin, un procedimiento claro para votar. Entonces, todos son puntos que se tienen que ir incluyendo en los estatutos a nivel de detalle que el propio sindicato lo quiera desarrollar. Los materiales para votar, principalmente las actas que se van a usar para ir desahogando todo el proceso electoral, en la jornada electoral, la parte que tiene que ver con las boletas, que deberán incluir, pues, cuáles son las planillas, qué centro de trabajo se refiere, el nombre de los candidatos, o su denominación, si es planilla roja, planilla azul, pero establecer claramente para que la gente pueda emitir su voto de manera clara, si va a haber urnas, si mamparas, cómo se van a ubicar, en fin, todo el material que se va a utilizar para el proceso electoral, incluso en la propia, el 371 de la ley, se establece que las boletas atrás lo firme 2 representantes de la comisión electoral para que esas boletas no puedan ser sustituidas, y darle más garantía al proceso electoral. Otro elemento importante que dice el 371 es la integración de la proporcionalidad de género.
ahora en la integración de las planillas tendrá que incluirse, dependiendo del número de trabajadores que exista, mujeres u hombres. Si es un sindicato de mayoría de mujeres, tendrá que incluir en una proporción a los hombres. Igualmente, si es un sindicato donde mayoría es hombres, tendrá que incluir de manera proporcional a las mujeres. La idea es alcanzar niveles de igualdad, pero hoy se habla de proporcionalidad en los estatutos. Hay 3 cosas adicionales que, ya que van a reformarse los estatutos, yo sugeriría que se quedaran de manera también clara. La reforma, entonces, es un procedimiento electoral que incluyan estos elementos que dije. Pero lo otro es, por ejemplo, que hay una nueva disposición en el artículo 373 de la Ley Federal de Trabajo sobre la necesidad de informar por escrito sobre el manejo patrimonial del sindicato. Ya la ley establecía que cada 6 meses, por lo menos, los sindicatos debieran informar a sus bases, a sus agremiados, del manejo de las cuotas sindicales. Pero ahora es mucho más preciso y más claro el artículo, porque obliga a que se haga por escrito y que se notifique a la autoridad 10 días posteriores a la asamblea que se haya realizado para informar, ya sea vía electrónica o a través del acta de la asamblea. Estos son elementos que están ahora en el artículo 371 y que tendrían que incorporarse también en la reforma estatutaria. Algo más que yo sugeriría incluir tiene que ver con las consultas. Hay consultas que se van a realizar ahora, por ejemplo, para la negociación colectiva. Ahora, cuando hay una negociación colectiva, la ley decía que los sindicatos tenían 1 año para incluir estos procedimientos. La idea es que cuando hay una negociación de un contrato colectivo de manera integral, se le consulte a la gente previo a su depósito, se le consulte, y una vez que esté de acuerdo y que conozca, que quede constancia de que conoce el contrato colectivo y que está de acuerdo con lo que se negoció con la empresa y con lo que se acordó, se pueda depositar. Entonces, este procedimiento de consulta sería conveniente que estuviera establecido en los estatutos, y si no, por lo menos que fuera una práctica ya regular y permanente en los sindicatos. Y finalmente, también aspectos que tienen que ver con la reelección. La ley dice que la reelección es permitida, pero hay que regularla y tiene que ser también reconocida a través de voto directo, secreto, personal, libre de los trabajadores, para que se pueda reconocer esta reelección, o sea, cuántos periodos, por qué tiempo, en fin, pero que no se eviten o se inhiban la participación democrática de otros trabajadores que pudieran en un momento participar. Son básicamente estos los elementos, 8 elementos que siento que hay que incluir de manera clara en los estatutos, más la parte de las consultas, más la parte que tiene que ver con el manejo de las cuotas sindicales. Muy bien, nos llega una pregunta muy relevante relacionado con este mismo tema y tiene que ver con las fechas límite para hacerlo. Ahora nos estabas proyectando una presentación en donde aparece que la fecha límite es el 9 de abril. Reinaldo Lumbreras nos pregunta por el chat si podemos abordar de manera más detallada la cuestión del plazo de 240 días establecido en el 20º transitorio, así como de 1 año establecido en el 22º transitorio. Entendemos que con esta contingencia ha habido cambios o ha habido una ampliación a la fecha en la que los sindicatos deben realizar estas adecuaciones estatutarias. No sé si nos podrías abundar un poco más sobre este tema, Manuel. Claro, y siento que es muy importante, y además la ventaja de platicar contigo es que tú tienes mucho más claro esto, porque estás realmente en la línea de fuego donde se discuten estos plazos de manera mucho más coordinada con pues todas las dependencias vinculadas al trabajo. Pero tú tienes razón, el 23º transitorio establecía 240 días hábiles que se contaban a partir del 1 de mayo pasado, que fue cuando se promulgó la ley, para hacer la reforma, y esta se vencía, la reforma estatutaria se vencía el 9 de abril. Pero en efecto, la coyuntura que vivimos, la coyuntura sanitaria, ha generado que la propia Secretaría decretara una ampliación de plazos para cumplir con obligaciones, porque no hay ahorita capacidad para atender la cuestión administrativa que
implica el seguimiento a las elecciones, al cambio de estatutos de los sindicatos. De ahí se estableció primero el 19, o sea, el 20 de abril, se amplió el paso al 30 de abril, y tú me comentabas que hay un acuerdo que exhorta a las juntas locales de conciliación y arbitraje y a las autoridades registrales a ampliar los plazos de una manera que creo que es sana, que los sindicatos y que los trabajadores conozcan, para que sepan que hay plazos que se han ampliado por la coyuntura. Tomando en cuenta los días a partir de los que se decretó la emergencia sanitaria, entiendo, y tú me podrás de alguna manera dejar mucho más claro estos días, que se van a dar 17 días hábiles para la adecuación de estatutos, conforme al artículo 20 transitorio, 17 días hábiles una vez que termine la contingencia sanitaria, que ahora se ha decretado, por lo menos sabemos hasta mayo, ¿no? Pues de mayo pensemos que ahí se vence el tiempo o el término que el gobierno ha establecido, y de ahí habría que correr 17 días hábiles para hacer las modificaciones a los estatutos y notificarlas a la autoridad. Y para el caso de la incorporación de las consultas o de la implementación ya de las consultas cuando se hace una negociación colectiva, se van a dar 45 días naturales a partir también de que venza la contingencia. Si pensemos que fuera el 30 de mayo, de ahí correrían 45 días para que a partir de ahí los sindicatos que realicen negociaciones colectivas de manera integral, o sea, de su contrato colectivo de manera integral, van a tener que hacer consultas de manera previa para que a la hora que quieran llevar a depositar su contrato, ya se haya consultado a los trabajadores, hayan conocido el nuevo contrato colectivo y estén de acuerdo con él. Y de esto tendrá que darse aviso a la autoridad, como dice el 371 y el 390 ter, ¿no? Es el artículo que habla de las consultas de manera mucho más claro. Entonces, estos plazos son importantes, entender que están ahorita en un impasse que se han suspendido temporalmente, pero que tendrán su aplicación. Repito, 15 días hábiles una vez que se termine la emergencia sanitaria decretada por el propio gobierno, y 17 días hábiles, perdón, para los contratos, y 45 días naturales para el caso de la instrumentación de la consulta para las nuevas negociaciones de contrato colectivo. Es correcto, Manuel, y como muy bien señalaste, el viernes pasado el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral tuvo su segunda sesión ordinaria de este año, lo tuvo por videoconferencia, y en efecto, una de las preocupaciones, no solamente de varios sindicatos, sino también de autoridades de trabajo, era cuándo vencía este plazo, tanto de 240 días hábiles como de un año calendario, ¿no? Entonces, la intención del Consejo es que exista un nuevo plazo homologado que no empiece de manera diferenciada, ¿no? Digamos que en Colima abre la junta local antes que en Jalisco, entonces que haya plazos en Colima distintos a los de Jalisco, que a su vez van a ser distintos a los de otras entidades. Entonces, lo que determinó el Consejo fue que una vez que se cumplan dos condiciones, reinicie el cómputo de estos plazos. Y estas dos condiciones son, en primer lugar, que la autoridad sanitaria, naturalmente, haya decretado que se pueden reanudar las actividades laborales en el sector público. Y la segunda condición es que todas las registrales del país hayan reanudado sus términos. Entonces, cuando se cumplan estas dos condiciones, se reanuda el plazo, tanto de 240 días hábiles como de un año calendario. Y en efecto, como señalaste, el 18 de marzo, la mayor parte de las juntas locales, así como el Poder Judicial de la Federación, entre otras autoridades, decretaron la suspensión de términos. Entonces, este 18 de marzo pasado, también se suspendieron los términos para adecuar estatutos. La cuestión es que una vez que se cumplan con las dos condiciones, se reanudan estos plazos, ¿no? Lo cual le restaría al del 23º transitorio de 240 días, le quedan, como bien señalaste, 17 días hábiles, mientras que al de un año, establecido en el 22º transitorio, le quedan 45 días naturales.
Entonces, esto quiere decir que, digamos, si el 30 de mayo la autoridad sanitaria dispone que pueden reanudar actividades y las juntas reanudan sus términos, pues a partir de ese 30 de mayo iniciaría otra vez el cómputo de estos plazos y quedarían, repetimos, 17 días hábiles para adecuar estatutos y 45 días naturales para adecuar los procedimientos de consulta a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sí, y creo que nada más habría que completarlo porque se me hace muy importante, es que una vez vencidos estos términos, si un sindicato no ha modificado sus estatutos, tendrá que de todas maneras realizar, por ejemplo, si tiene elecciones de acuerdo al 371 de la Ley Federal de Trabajo, que de hecho entró en vigor el 2 de enero de este año. O sea, ya todas las elecciones de todos los sindicatos tienen que hacerse a través del voto libre, secreto, personal y directo, y siguiendo los pasos que dice el 371 en su fracción no. Si no lo hacen así, corren el riesgo de que no tengan toma de nota y no tengan personalidad jurídica para tramitar cambios de padrón de estatuto, cambio de padrón, perdón, de miembros, modificaciones a sus estatutos, emplazamientos a huelga para las revisiones contractuales, o sea, quedan sin personalidad jurídica. Por eso es muy importante que el procedimiento se incorpore a la vida sindical. Y quiero pensar incluso un supuesto que pensemos que un sindicato no ha modificado sus estatutos y aplica el procedimiento del 371 de manera formal y cumple con lo que dice la ley. Pero puede suceder que al no modificar sus estatutos, un trabajador diga, el sindicato no se apegó a los estatutos y pueda impugnar, pueda presentar una denuncia o una demanda porque no se cumplió los estatutos del sindicato. Por eso es muy importante que se armonice los estatutos con la práctica del sindicato. Cuando hablamos de esta reforma laboral, la secretaria ha sido muy insistente en señalar que es un nuevo modelo laboral, que es un cambio cultural, que eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Estamos cambiando nuestras prácticas, la forma en que realizamos los elementos fundamentales de la vida sindical, las elecciones y las decisiones sobre las mejoras a nuestras condiciones laborales. Eso es lo que está cambiando y eso es lo que hay que incorporar a nuestra práctica, pero también, si se puede, a la norma que regula nuestra vida sindical, que son los estatutos. Claro. Oye, Manuel, nos están llegando varias preguntas a través del chat. Una de ellas, aquí está en la pantalla, nos pregunta Lenin Raimundo, si en un sindicato se convoca en días de contingencia para registro de candidatos y o planillas para participar en la elección de un nuevo comité, ¿qué procede con esa convocatoria? O en su caso, ¿a qué instancias hay que recurrir para hacer el apercibimiento al sindicato, para solicitar que suspenda la convocatoria, tomando en cuenta que son días de contingencia? Ya, como tú sabes, hay un decreto que no permite reuniones de más de 50 trabajadores. Hay sindicatos muy importantes que en este momento tenían, en este periodo, elecciones, telefonistas, mineros, y ellos mismos han decidido prorrogar o ampliar sus plazos porque saben que estamos en momento de contingencia. Eso es lo que procedería, ¿no? Nosotros hemos estado dando datos, o tú has señalado teléfonos y a la misma Profedet para que se puedan hacer consultas muy concretas sobre esto, pero, y tú decías, nosotros damos seguimiento en el caso de que esto suceda, pero es obvio que en este momento no hay condiciones para celebrar elecciones en los sindicatos, ya sea como lo señala en la propia ley o incluso como lo señalaran sus estatutos, no hay condiciones. Me ha tocado oír al director de registro de asociaciones decir que lo importante en este momento no es el plazo, sino cumplir con lo que dice la ley. Entonces, claro, uno entiende la contingencia, tiene empatía, pero además los sindicatos, las dirigencias sindicales son claras en el sentido de entender que no se trata de dar un albazo, sino de cumplir y de hacer las cosas de manera democrática. Entonces es evidente que no hay condiciones en el momento de la coyuntura para hacer una elección. Ni la autoridad puede incluso darle seguimiento, como ahora la ley lo permite, ¿no? A petición de la propia dirección o del 30% de los trabajadores, se podría dar seguimiento a una elección
a una elección en una dirección sindical, de una dirección sindical. Esto no se puede hacer en estos tiempos. Entonces, se podría aplazar y no tiene ninguna implicación de tipo legal frente a la autoridad. Manuel, otras dos preguntas que están relacionadas y te las voy a hacer en una misma pregunta. Una nos la hace Óscar Hernández y nos pregunta, de acuerdo con la nueva reforma laboral, los sindicatos al servicio del Estado, es decir, los que están comprendidos dentro del apartado B, ¿están obligados a legitimar sus contratos colectivos de trabajo? Y la segunda pregunta es de Francisco Ramírez de Irapuato, sobre también la legitimación de contratos colectivos. Pregunta si estas legitimaciones deben hacerse hasta el 1 de mayo de 2023, hasta tener constituido el Centro Federal de Conciliación y Registro, o desde cuándo se hacen y hasta qué momento. Ya, son preguntas que casi son para ti, pero uno de los temas que veremos posteriormente tiene que ver el de la legitimación. Y me voy primero a ese. El de la legitimación es una obligación que tiene nuestro gobierno y que está en la ley para que en 4 años revisemos todos los contratos colectivos existentes en el apartado A, para que veamos y constatemos si los conocen los trabajadores y si están de acuerdo con esos contratos. Esta legitimación la hacen con la supervisión de la autoridad laboral o de un notario, depende como lo quiera proponer el sindicato. Y esta legitimación simplemente se le hace saber a la autoridad que se hizo ahí. Tú lo sabes mejor, hay un formato, hay una página en internet que se llena y se va a estar señalando datos sobre el sindicato, sobre la empresa y el contrato colectivo, se establece una fecha y se mandan inspecciones para que se realice esta legitimación, que es una consulta a través de voto libre, secreto, personal y directo, sobre si conocen su contrato y si están de acuerdo con él, y nada más se hace una sola vez, no se necesita el Centro Federal de Registro Laboral, lo está tramitando la unidad que instrumenta la ley laboral, o sea, que está a tu cargo. Ahí es donde se hace prácticamente el trámite y se acuerda cómo darle seguimiento a la consulta para la legitimación. Y no, los contratos, bueno, condiciones generales de trabajo se llaman el apartado B, no son contratos colectivos de trabajo, no están sujetos a legitimación. Podemos quejarnos y podemos platicar mucho sobre las condiciones generales de trabajo, pero no existe, como existe en el apartado A, una simulación y contratos de protección de manera tan descarada como se empezó a generar allá por los 80 en muchas empresas pequeñas o de comercio, de servicios, y es precisamente una de las denuncias que se hacían sobre la calidad de la democracia sindical y de la negociación colectiva auténtica en nuestro país. Por eso es que ha habido sensibilidad para ir reformando la ley de tal manera que la relación laboral sea una relación laboral verdaderamente abierta, transparente y basada en la negociación auténtica y en el acuerdo y el diálogo. Eso es básicamente lo que se busca con la legitimación. Estupendo. Entonces, entendemos que de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado no están sujetos al régimen de la legitimación. Ellos no deben legitimar sus contratos, solamente empresas, sindicatos que pertenecen al apartado A del artículo 123. Y también entendemos entonces que las legitimaciones ya se pueden realizar. Desde el 1 de agosto se están realizando legitimaciones. Actualmente es ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, y una vez que existe el Centro Federal de Conciliación y Registro, será ante esa autoridad. Pero la obligación inició desde el 1 de mayo. Ya en el 1 de agosto existe el protocolo de legitimación, existe el micrositio o la plataforma electrónica para legitimar. Entonces los sindicatos ya lo pueden hacer ante la Secretaría y después ante el centro, y tienen hasta el 1 de mayo de 2023 para realizar esta legitimación. Y si no legitiman su contrato hasta que llegue esa fecha, entonces el contrato colectivo dejará de existir. Así es. Por último, perdón.
Y estamos adelantando parte de tu exposición porque en efecto de eso se trata, de invitar a los sindicatos, a los trabajadores a que legitimen lo más pronto posible sus contratos colectivos y no se esperen hasta 2023 para hacerlo, porque ahorita tenemos perfecto tiempo y la estructura, los recursos necesarios para poder supervisar o vigilar que esta legitimación se haga conforme al protocolo que ha señalado. Perfecto. Y ya por último, Manuel, nos llegan varias preguntas. ¿Cómo aplica la legitimación de contratos para sindicatos de la rama de la construcción? Pues tenemos contrato de 9 sindicatos en conjunto con un mismo patrón. Pregunta Conchis Esquivel Candanosa, también del tema de legitimación. Sí, tú sabes, lo que se va a legitimar no son los sindicatos, sino el contrato colectivo. Y el contrato colectivo se celebra con un sindicato, el que es titular o el que tiene la mayoría de los trabajadores afiliados. Eso es lo que se va a legitimar, el contrato colectivo. Son los contratos existentes. Pensemos que en la construcción hay contratos que a lo mejor ya se vencieron, pero quedaron vivos en el registro de asociaciones, pero hay contratos que todavía están vigentes. La idea es precisamente eso, con la legitimación se va a depurar el número de contratos colectivos. Hay datos muy diversos sobre cuántos contratos colectivos hay en el país y se habla entre 80 y 85% de esos contratos que son de protección, que son de mentiras, que ni siquiera los trabajadores saben que existen. Muchos de ellos quizá se celebraron en un momento dado, nunca se dieron de baja, terminaron y ahí están. La idea de la legitimación es quedarnos con los contratos colectivos auténticos, los que sí conocen los trabajadores, los que sí representan trabajadores y los que de alguna manera guardan o garantizan condiciones laborales para estos trabajadores. Esa es la idea de la legitimación. Tendremos la próxima plática para abundar mucho más sobre el tema y la importancia de esta legitimación en el camino de crear relaciones laborales mucho más claras, transparentes, en una lógica de un modelo laboral mucho más congruente con lo que quiere este gobierno en cuanto a lo que se quiere de diálogo, participación, democracia. Y ya por último, Manuel, tenemos tiempo para una última pregunta. Esta nos la han hecho ya varias personas y tiene que ver con los alcances del término de injerencia o intervención. Como sabes, los patrones tienen la obligación dentro de la nueva Ley Federal del Trabajo, incluso por convenios internacionales, de no intervenir en los asuntos del sindicato. Sin embargo, la ley también señala que los patrones o las empresas deben dar las facilidades necesarias a los sindicatos y a los trabajadores para que celebren consultas. ¿Cuáles son los límites entre la colaboración que debe existir entre un sindicato con una empresa para actividades específicas y la injerencia, que es una prohibición establecida en la ley y en los convenios internacionales de la OIT? Mira, la pregunta es muy pertinente en este sentido, porque no solo se trata de evitar la injerencia de los patrones en la vida interna de los sindicatos. Yo decía al principio que había como una práctica muy viciada en nuestras relaciones laborales, donde normalmente el patrón era el que elegía el sindicato a modo el que le convenía para controlar a los trabajadores. Es evidente que eso no se trata. Un sindicato no es un patrimonio de un líder, no es un negocio familiar, es sobre todo la organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Y los patrones tienen que respetar, cuando los trabajadores se organizan y forman un sindicato, tiene que respetar al sindicato y lo que tiene que hacer es negociar con ellos, celebrar contratos colectivos y tener un diálogo permanente para que a través del diálogo, de la transparencia, de la claridad, se genere la corresponsabilidad. Tener habilitada una fuente laboral en condiciones de fortaleza, de viabilidad, es responsabilidad de los trabajadores, pero también de los patrones. Pero esta no injerencia también incluye al gobierno. El gobierno no tiene que meterse en la vida de los sindicatos. La obligación del gobierno y de la autoridad laboral en concreto es cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra responsabilidad y compromiso. No tenemos que meternos en la autonomía de los sindicatos, salvo aquellas disposiciones de la ley
que se habían ocupado durante mucho tiempo para, con el discurso de la autonomía, evitar que se cumplieran responsabilidades que las dirigencias sindicales tenían que hacer. Tenemos que hacer cumplir la ley y cumplirla nosotros, sin meternos en la vida sindical. Y también hay sindicatos que tienden a meterse en la vida de otros sindicatos. Entonces, la no injerencia lleva esos elementos, no injerencia el patrón, no injerencia el gobierno, ni injerencia de otros sindicatos que se quieren meter a la vida de otros sindicatos. Esto se me hace importante. Ahora, es muy diferente lo que tú señalabas de la colaboración, y más que colaboración, porque hay que reconocer que a veces hay intereses diferentes entre los trabajadores y los empleadores, pero esos intereses tienen una cosa en común, se dan en una fuente laboral, en un centro de trabajo, y la responsabilidad de ambas partes es que esa fuente de trabajo se siga sosteniendo, que sea viable, más en estas coyunturas, para que los trabajadores puedan mantener su empleo y en condiciones que permitan ir mejorando las condiciones laborales y de vida, y por otro lado los empresarios que tienen derecho a partir de su esfuerzo, de su inversión, a mantener una ganancia legítima, real, que sea producto precisamente de un beneficio compartido entre trabajadores y patrones. Esto es básicamente lo que se busca en el proceso o en el nuevo modelo laboral, que esta colaboración se traduzca en diálogo permanente, que nos lleve a acuerdos, y esto se hace con corresponsabilidad. A veces hay sindicatos que actúan como chivo en cristalería, pero también hay patrones que actúan sin ninguna regla, ¿no? Y lo que se busca es que respetemos las reglas, este es el primer paso, la autoridad tiene que hacer que se cumplan, y que en el ámbito de la fuente laboral se pongan de acuerdo para preservar las fuentes laborales que son tan importantes para el desarrollo y el bienestar de este país. Muchísimas gracias, Manuel, por la respuesta, por la claridad de tu exposición, y pues por lo pronto sería todo por hoy, por este módulo. Te agradecemos nuevamente la claridad de tu exposición. Muchas gracias, Esteban, y gracias a nuestra audiencia. Y también agradecerle a la audiencia, los que estuvieron conectados en vivo, por todas las preguntas que nos realizaron. Les recordamos que pueden seguir haciéndonos las preguntas que ustedes deseen a través del electrónico orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Ahí seguiremos recibiendo todas las preguntas, las dudas o las observaciones que puedan tener sobre este módulo en específico, y también les invitamos a acompañarnos al siguiente módulo, el módulo 4, relativo a la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Será el próximo lunes 27 a las 11 de la mañana por el mismo canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.